Déjame contarte sobre un hombre llamado Carl Sagan, que una vez dijo algo que quedó grabado en mi memoria por mucho tiempo. Él dijo, el nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestras tartas de manzana, fueron forjados en el interior de estrellas en colapso. Estamos hechos de materia estelar. Eso es algo hermoso de decir. Pero aquí está lo que él no te contó. Cuando eres cremado, cuando tu cuerpo es colocado en esa cámara y calentado a 760 grados Celsius, ni un solo átomo de esa materia estelar es destruido. Ninguno. Tu cuerpo se descompone, sí. El patrón que eras desaparece, sí, pero cada átomo continúa. Cada uno de ellos. ¿Y a dónde van esos átomos? ¿Qué les pasa durante esas 2 o 3 horas dentro de esa cámara? Eso es lo que quiero explicarte hoy. Mira, esto no es una idea abstracta sobre la vida después de la muerte, almas o algo por el estilo. Esto es física. Es la primera ley de la termodinámica, que dice claramente que la materia y la energía no pueden ser creadas ni destruidas, solo transformadas. Y la cremación es una de las transformaciones más dramáticas por las que tu cuerpo va a pasar. Es el momento en que el patrón llamado tú deja de existir. Pero los átomos que te constituían se despiertan y se dispersan al viento, literalmente. Algunos de ellos se volverán parte del aire. Otros caerán como polvo. Otros incluso permanecerán como polvo dentro de una urna. Y cada uno de esos átomos lleva una historia sobre a dónde irá después. Para entender a dónde van tus átomos, primero necesitamos comprender de qué estás hecho. Y me refiero de verdad al nivel atómico. El cuerpo humano contiene aproximadamente 7 por 10 a la 27ª potencia de átomos. Eso equivale a 7 octillones de átomos. 7 seguido de 27 ceros, un número casi imposible de concebir. Y esos átomos no están distribuidos de manera uniforme entre los elementos. No, para nada. Tu cuerpo sigue una receta bastante específica. 65% de tu masa es oxígeno. No el gas oxígeno que respiras, sino átomos de oxígeno unidos al agua y a todas las moléculas orgánicas que te mantienen funcionando. 18% es carbono, la columna vertebral de cada molécula orgánica en tu organismo. 10% es hidrógeno, presente principalmente en el agua, pero también en grasas, proteínas y ADN. 3% es nitrógeno, mayormente en proteínas y en tu ADN. 1,5% es calcio, casi todo en tus huesos y dientes. 1% es fósforo, también se encuentra principalmente en los huesos, pero también en el ATP, la molécula que tus células usan como energía. Y luego están los oligoelementos, cantidades diminutas de azufre, potasio, sodio, cloro, magnesio, hierro y algunos otros. Eso es lo que eres. Esa es la lista completa. 7.000 cuatrillones de átomos organizados en este patrón extremadamente específico. Y de alguna manera, ese patrón es consciente y puede reflexionar sobre sí mismo. Piensa en eso. Cuando tu cuerpo es introducido en una cámara de cremación, la temperatura sube entre 760 y 982 grados Celsius. Ese rango de temperatura no es arbitrario. Debe ser lo suficientemente caliente para romper los enlaces químicos que mantienen tu cuerpo unido, pero no tan caliente como para vaporizarlo todo. Diferentes enlaces químicos requieren distintas cantidades de energía para ser rotos. Un enlace de carbono, del tipo que forma la columna vertebral de las moléculas orgánicas, necesita alrededor de 3.000 grados Celsius para romperse completamente. La cremación no alcanza esa temperatura. Y no es necesario, porque lo que hace la cremación es romper los enlaces entre las moléculas, no los enlaces dentro de los propios átomos. Y eso es lo que ocurre. En cuanto la temperatura empieza a subir, el agua comienza a evaporarse. Recuerda que el 65% de tu masa es oxígeno, y la mayor parte de ese oxígeno está unido en moléculas de agua. Cada molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
H2O, a esas temperaturas el agua se convierte en vapor casi instantáneamente. Toda el agua en tu sangre, en tus células, en tus tejidos, se vaporiza y se convierte en gas. Y ese gas, ese vapor, sube por la chimenea y entra en la atmósfera. Esos átomos de hidrógeno y oxígeno que formaban parte de ti, que estaban en tu sangre horas antes, ahora son vapor de agua en el aire. Algunos se van a condensar en nubes, otros van a caer como lluvia, algunos serán absorbidos por plantas, otros serán inhalados por otras personas, pero siguen existiendo, no desaparecen. A medida que la temperatura sigue subiendo, otra cosa empieza a suceder. Las moléculas orgánicas de tu cuerpo, las grasas, las proteínas, el ADN, los carbohidratos, empiezan a descomponerse. ¿Y de qué están hechas las moléculas orgánicas? Carbono. Largas cadenas de átomos de carbono con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno unidos a ellas. Cuando estas moléculas se degradan en presencia de oxígeno y calor, entran en combustión. Se queman. Los átomos de carbono se combinan con átomos de oxígeno del aire para formar dióxido de carbono, el CO2. Y así como el vapor de agua, el dióxido de carbono sube y sale por la chimenea. Ahí es a donde va el carbono de tu cuerpo. El carbono que estaba en tu ADN, en tus proteínas, en las grasas que protegían tus órganos, todo eso se convierte en CO2 y entra en la atmósfera. ¿Y sabes qué pasa? Ese carbono será absorbido por las plantas durante la fotosíntesis. Se va a convertir en parte de un árbol, de un pasto, de una flor. Será inhalado por animales, se disolverá en el océano. Seguirá circulando por el ciclo del carbono de la Tierra por millones de años. Los átomos de carbono que un día estuvieron en tu cuerpo estarán en miles, millones, miles de millones de otros seres vivos a lo largo del tiempo. No dejan de ser útiles, simplemente dejan de ser tú. El nitrógeno de tu cuerpo, presente principalmente en proteínas y ADN, también se transforma en gas. A las temperaturas de la cremación, los enlaces de nitrógeno se rompen y el gas nitrógeno N2 es liberado. El gas nitrógeno representa el 78% de la atmósfera terrestre. Así que esos átomos de nitrógeno simplemente regresan al vasto reservorio de nitrógeno del aire. Con el tiempo, serán fijados por bacterias en el suelo y volverán a formar parte de las plantas, luego de los animales y después tal vez de otro ser humano. El nitrógeno que estaba en tu ADN, codificando cada característica que poseías, algún día estará en el ADN de otra persona, codificando rasgos que jamás conocerás. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. No todo se convierte en gas. El nitrógeno está en su forma más y el calcio y el fósforo, los minerales de tus huesos y dientes, permanecen sólidos. No se vaporizan, no entran en combustión. Lo que sucede es que todo el material orgánico a su alrededor se quema y lo que queda es el mineral óseo, principalmente fosfato de calcio, junto con pequeñas cantidades de otros minerales. Eso es lo que la gente llama cenizas o restos mortales. Los restos de la cremación, aunque no son exactamente cenizas en el sentido habitual, son fragmentos de hueso reducidos a polvo. Y ese polvo, esos restos cremados, pesan entre 2 y 4 kilos en un adulto promedio. Piensa en eso por un momento. Empiezas con un cuerpo que pesa, digamos, 70 kilos. Después de la cremación, lo que queda son de 2 a 4 kilos. ¿A dónde fueron los otros 66 a 68 kilos? Al aire en forma de gas, vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno gaseoso. La gran mayoría de su masa sale de la cámara de cremación como gas invisible y se dispersa por la atmósfera. Solo la densa estructura mineral de tus huesos permanece. Puede que te estés preguntando por qué el calcio sigue siendo sólido mientras que el carbono se convierte en gas. La respuesta tiene que ver con el tipo de enlace involucrado. El carbono, cuando forma parte de moléculas orgánicas, está unido a otros átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno por enlaces covalentes. Estos enlaces son relativamente fáciles de romper con el calor. Pero el calcio en tus huesos no existe en forma de moléculas simples.
Está en forma de cristales de fosfato de calcio, una estructura de red iónica extremadamente estable. Para romper esos enlaces, para transformar el calcio en gas, serían necesarias temperaturas de alrededor de 2700 grados Celsius o superiores. La cremación no alcanza ese rango. Por eso el calcio permanece sólido. Y hay otra cosa, el calcio en tus huesos, el fósforo, esos átomos, son antiguos. Fueron formados en el núcleo de estrellas hace miles de millones de años, mucho antes de que la Tierra siquiera existiera. Formaban parte de la nube de polvo que colapsó para dar origen a nuestro sistema solar. Estaban en la Tierra primordial, circulando por rocas, océanos y seres vivos durante miles de millones de años antes de convertirse en parte de ti. Y ahora, después de la cremación, reposan en una urna, aún sólidos, aún los mismos átomos de siempre. Y un día, si esos restos son esparcidos, enterrados o disueltos, esos átomos de calcio volverán a formar parte de la Tierra. Serán absorbidos por plantas, por animales, por futuros seres humanos. No terminan, solo cambian de forma. Eso es lo que nos enseña la primera ley de la termodinámica. La materia y la energía no pueden ser creadas ni destruidas, solo transformadas. Y eso es exactamente lo que representa la cremación, una transformación. El arreglo de átomos que era tu cuerpo es desmantelado. El patrón es destruido. Pero los propios átomos continúan, cada uno de ellos. Y eso no es una metáfora, no es poesía, es física. Déjame contarte ahora sobre un físico llamado Richard Feynman, que reflexionó profundamente sobre los átomos y lo que significan. Él no habló específicamente sobre la cremación, pero abordó algo relacionado. Habló sobre cómo los átomos se mueven a través de los seres vivos. Como los átomos en tu cuerpo ahora no son los mismos átomos que estaban en tu cuerpo hace 7 años. Tu organismo está constantemente incorporando nuevos átomos que vienen de los alimentos, del agua y del sudor, y constantemente liberando átomos antiguos por el metabolismo, la respiración y el sudor. El patrón permanece más o menos igual, pero los átomos siempre se están renovando. Él dijo que los átomos que componen todo lo que vemos, incluyendo nuestros propios cuerpos, ya estuvieron en estrellas. Y ahora te digo que después de la cremación, esos átomos estarán en otras cosas. En otras estrellas, no. En otros árboles, otros animales, otras personas, sí. ¿Y sabes qué? Creo que eso es hermoso. No de una manera sentimental, sino de una manera física. El universo no desperdicia nada. Cada átomo se conserva. Cada átomo sigue adelante. El patrón que eras tú, el arreglo de esos átomos que dio origen a tus pensamientos, recuerdos y personalidad, ese ya se fue. Pero los propios átomos son, en cierto sentido, inmortales. Han existido por miles de millones de años y seguirán existiendo por miles de millones más. Seamos precisos con los números, porque los números hacen que esto sea concreto. El cuerpo adulto promedio contiene cerca de 7 por 10 a la 27ª potencia de átomos. Después de la cremación, el vapor de agua liberado lleva aproximadamente 65% de esa masa, es decir, cerca de 4.5 por 10 a la 27ª potencia de átomos de hidrógeno y oxígeno entran a la atmósfera como vapor. El dióxido de carbono liberado corresponde a cerca del 18% de su masa original, alrededor de 1.26 por 10 a la 27ª potencia de átomos de carbono y oxígeno. El gas nitrógeno representa cerca del 3%, aproximadamente 2.1 por 10 a la 26ª potencia de átomos de nitrógeno. Y los restos cremados o polvo óseo contienen cerca de 1.5 de calcio, 1 de fósforo y cantidades residuales de otros elementos, totalizando alrededor de 3 a 4 por 10 a la 26ª potencia de átomos.
Haz las cuentas. Todos los 7 octillones de átomos están debidamente contabilizados. No falta ninguno. Ninguno fue destruido. Solo están en lugares diferentes, en formas distintas. Y aquí va algo práctico. Los crematorios tienen sistemas de filtrado para capturar parte de las partículas y gases, pero no pueden capturarlo todo. No pueden capturar el vapor de agua. No pueden capturar el dióxido de carbono ni el nitrógeno gaseoso. Esas moléculas son demasiado pequeñas, demasiado ligeras. Atraviesan los filtros y salen a la atmósfera. Entonces, cuando alguien es cremado, sus átomos de carbono, sus átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se dispersan, se mezclan con el aire. En pocos días, algunos de esos átomos ya habrán viajado cientos de kilómetros en el viento. En semanas estarán esparcidos por toda la región. En meses, por todo el continente. En años, en todas partes, transformar, y eso aplica para todos los que ya fueron cremados. Los átomos de cada cuerpo, cremado a lo largo de la historia, todavía están circulando por el ambiente. Algunos de ellos están en ti ahora mismo. Ya has inhalado átomos que un día formaron parte de personas que vivieron hace 100 años. Ya has bebido agua que contiene átomos que alguna vez estuvieron en el cuerpo de humanos ancestrales. Y un día, los átomos que están en tu cuerpo en este momento formarán parte de otra persona. Simplemente así es como funciona. Esa es la realidad de estar hecho de átomos, en un universo donde los átomos se conservan. Algunas personas encuentran ese pensamiento perturbador. La idea de que los átomos de tu cuerpo se convertirán en parte de otras cosas, que no existe permanencia, no hay un lugar de descanso definitivo para esos átomos. Pero yo lo encuentro extrañamente reconfortante, porque eso significa que no estás separado del universo. Eres parte de él, estás hecho de la misma materia que todo lo demás. Y cuando el patrón que te constituye se disuelve, la materia en sí misma continúa. No termina, simplemente se convierte en otra cosa. Y aquí es donde la gente se confunde. Dicen, pero si los átomos continúan, ¿eso significa que yo continúo? Y la respuesta es no, de ninguna manera. Tú no eres tus átomos, tú eres el patrón. El arreglo, la configuración específica de esos átomos que da origen a tu conciencia e identidad. Cuando ese patrón es destruido, dejas de existir. Los átomos son solo átomos. No guardan memoria de haber sido tú. No contienen tus pensamientos ni tu personalidad. Son solo materia siguiendo las leyes de la física, circulando por el ambiente como los átomos siempre lo han hecho. Piensa de esta manera. Un libro no es el papel y la tinta. Es la disposición de la tinta sobre el papel. El patrón que codifica información y significado. Si quemas un libro, el papel y la tinta todavía existen, transformados en cenizas y gases. Pero el libro, el patrón, la historia, eso desaparece. La cremación funciona de la misma manera. Los átomos permanecen, el patrón no. Y eso plantea una pregunta. ¿Qué significa la muerte a nivel atómico? Porque desde el punto de vista de la física, nada realmente muere. Los átomos no mueren, simplemente se reorganizan. Un cuerpo vivo es un sistema altamente organizado, con átomos dispuestos en patrones muy específicos que se mantienen mediante el metabolismo y la regeneración celular. La muerte es cuando ese automantenimiento cesa, los patrones comienzan a desintegrarse, la descomposición inicia y la cremación es solo una forma acelerada de ese proceso. En vez de tomar semanas, meses o años para que las bacterias descompongan tu cuerpo, la cremación lo hace en 2 a 3 horas con calor. Pero el resultado final es el mismo. Los átomos que estaban en un sistema vivo, altamente organizado, pasan a formar parte de un entorno menos organizado alrededor. El carbono se convierte en CO, el hidrógeno y el oxígeno forman agua, el nitrógeno se vuelve gas, el calcio se convierte en polvo mineral. Y la segunda ley de la termodinámica, que afirma que la entropía o desorden siempre aumenta en un sistema cerrado, esa ley se cumple. Su cuerpo, que era un sistema de baja entropía y alta organización, se convirtió en átomos de alta entropía y sin organización, esparcidos por el ambiente. ¿Y sabes qué?
Así es como funciona el universo. Todo lo que está organizado termina desorganizándose. Todo patrón eventualmente se disuelve. Las estrellas se apagan, las montañas se desgastan, los seres vivos envejecen y dejan de funcionar. Y todo eso, absolutamente todo, no es más que átomos reorganizándose de acuerdo con las leyes de la física. No existe excepción para los seres humanos. No somos especiales en ese sentido. Estamos hechos de átomos, y los átomos siguen las mismas reglas en cualquier lugar. Déjame contarte una cosa más. Los átomos de tu cuerpo ya formaron parte de muchas otras cosas antes de convertirse en parte de ti. Los átomos de carbono en tu organismo pudieron haber formado parte de un dinosaurio alguna vez, o de un árbol que creció durante el Imperio Romano, o del océano, o de la atmósfera, o de una roca en las profundidades del subsuelo. Esos átomos han circulado por la Tierra durante miles de millones de años, convirtiéndose en parte de seres vivos después de cosas no vivas, y luego formando parte de seres vivos otra vez. Y seguirán haciendo eso mucho después de que tú te hayas ido. Existe un cálculo que a veces se hace, una especie de experimento mental. Si tomas el número de átomos del cuerpo humano, alrededor de 7 veces 10 elevado a la 27ª potencia, y lo comparas con el número de átomos en la atmósfera, que es alrededor de 10 elevado a la 44ª potencia, y supones que esos átomos se mezclan completamente con el tiempo. Entonces, estadísticamente, cada respiración que tomas contiene algunos átomos que ya estuvieron en el cuerpo de Julio César, César, de Cleopatra o de cualquier otra figura histórica que puedas nombrar. Y lo mismo será cierto para ti dentro de 100 años. Dentro de 1000 años, tus átomos estarán en otras personas y ellas no lo sabrán. Te van a inhalar, a beber, a comer, sin la menor idea de que esos átomos algún día formaron parte de alguien que vivió en el siglo XXI. Y eso, en mi opinión, es hermoso. No porque signifique que continúas de alguna manera significativa, sino porque revela lo profundamente interconectado que está todo. Tú no eres algo separado. Eres un patrón temporal en el flujo de átomos a través del universo. Y cuando el patrón se disuelve, los átomos siguen su camino. Hay una cosa más que necesito decirte. La temperatura necesaria para realmente destruir átomos, para descomponerlos en sus partículas constituyentes, no es la temperatura de la cremación, ni siquiera es la temperatura en la superficie del Sol. Para separar el núcleo, para dividir el átomo en protones, neutrones y electrones, necesitarías temperaturas del orden de millones o miles de millones de grados, del tipo que existe en el interior de las estrellas o en explosiones nucleares. La cremación alcanza como máximo 982 grados Celsius. Eso no es nada comparado con lo que sería necesario para, de hecho, destruir un átomo. Entonces, cuando digo que ningún átomo es destruido durante la cremación, es literal. Los átomos son exactamente los mismos después de la cremación que eran antes. El mismo número de protones, el mismo número de neutrones, el mismo número de electrones. Lo único que cambia es cómo están unidos a otros átomos. Las moléculas se deshacen, los átomos permanecen, y ese es el gran hallazgo de la química y la física. Los átomos se conservan. En toda reacción química, en todo proceso físico, los átomos con los que empiezas son los átomos con los que terminas. Simplemente se reorganizan. Y la vida, la muerte y la cremación, todo eso es simplemente química. Solo son átomos reorganizándose según reglas previsibles. Entonces, ¿a dónde van tus átomos después de la cremación? Al aire principalmente, al ciclo del agua, al ciclo del carbono, al ciclo del nitrógeno, a las plantas, animales, suelo y océanos. Algunos permanecen juntos como polvo óseo por algún tiempo, pero incluso esos terminarán dispersándose. Se disolverán en la lluvia, serán esparcidos por el viento o serán enterrados y descompuestos por procesos geológicos. Y con el tiempo, a lo largo de siglos y milenios, esos átomos se esparcirán por todo el planeta. Formarán parte de todo. Y eso no es exclusivo de la cremación. Si te entierran, pasa lo mismo, solo que más lentamente. Las bacterias descomponen tu cuerpo y los átomos se liberan en el suelo. Son absorbidos por las raíces de las plantas.
se convierten en parte de los árboles y el pasto. Son consumidos por los animales. Liberan en el manto freático. Se evaporan y penetran en la atmósfera. La única diferencia entre la cremación y el entierro es la velocidad y la inmediatez. La cremación libera tus átomos a la atmósfera en cuestión de horas. El entierro los libera en el suelo a lo largo de los años. Pero el resultado final es equivalente. Los átomos continúan. Y ahí está la cuestión. No puedes impedir eso. No puedes preservar los átomos para siempre en la forma en que están ahora. Incluso si intentaras sellar el cuerpo en un contenedor hermético, eventualmente esos átomos escaparían. El recipiente se corroería, los sellos fallarían, procesos geológicos lo fragmentarían. Los átomos siempre encuentran el camino de regreso al ciclo porque eso es lo que hacen los átomos. Se mueven, cambian de forma, se unen, se separan y vuelven a unirse. Han hecho esto durante miles de millones de años y seguirán haciéndolo por miles de millones de años más. Así que, si vas a quedarte con una sola idea de todo esto, que sea esta. Tú no eres permanente, pero tus átomos sí lo son. El patrón que eres tú, tus pensamientos, tus recuerdos, tu conciencia, ese es frágil y transitorio. Pero los átomos que te componen son lo más cercano a lo eterno que existe en este universo. Ellos estaban aquí antes de ti, estarán aquí después de ti. Y ahora, por este breve instante, están organizados en un patrón capaz de pensar sobre sí mismo, de preguntarse a dónde van los átomos después de la cremación, de apreciar la extrañeza y la belleza de ser un arreglo temporal de materia estelar. Y cuando llegue el momento, cuando tu cuerpo sea depositado en esa cámara y calentado a 760 grados Celsius, esos átomos serán liberados. El carbono se convertirá en polvo y nutrirá a las plantas. El hidrógeno y el oxígeno se convertirán en vapor de agua y caerán como lluvia. El nitrógeno regresará a la atmósfera. El calcio permanecerá como polvo. Y todo eso, todos los 7 octillones de átomos continuarán su viaje por el universo, exactamente como lo han hecho durante miles de millones de años, exactamente como lo harán por miles de millones de años más. Ahí es a donde van tus átomos. Eso es lo que pasa. Y yo creo que eso es una especie de inmortalidad. No el tipo que la gente normalmente busca, pero sí el único que el universo ofrece. Los átomos continúan. El patrón no, y de alguna manera saber eso, comprender eso, hace que el patrón sea aún más valioso, precisamente porque es tan temporal, porque no va a durar, porque ahora, en este instante, el universo se organizó de una manera que le permite conocerse a sí mismo, pensar en sí mismo, comprender las leyes que lo rigen. Eso es hermoso. Así es como funciona. Eso es ciencia.